Un videojuego es una actividad natural del ser humano, es una actividad que en parte nos distrae, nos aleja del mundo real y bueno, sí, claro, nos traslada a otro universo, a otra realidad con sus reglas, en donde somos otros o donde tenemos otros poderes y podemos hacer las cosas sin ningún tipo de consecuencia. Hay algo sumamente importante dentro de un videojuego y es su música. ¿Se imaginan, por ejemplo, Mario Bros sin su música? No, claramente. La música es fundamental para la experiencia en el juego. Este es un documental sobre la producción de música para videojuegos en Córdoba. En la actualidad todo el mundo consume algún tipo de videojuegos, ya se rompió con esa idea de que los juegos eran solo para chicos, como aquella época cuando se comercializaron las primeras consolas o salían los juegos en las máquinas de arcade. Hoy hablamos de un público más hardcore, cuando con todo esto, evolución de los videojuegos, viene aparejado también una evolución del propio jugador, ¿no? El hardcore gamer ya es un público veinteañero, principio de los 30. Tenemos hoy un público de cualquier edad que consume algún tipo de videojuegos. Con la aparición de los dispositivos móviles, los celulares, tablets y demás, obviamente ya empezaron a aparecer videojuegos para cualquier tipo de gusto, género, edad. Puede decir que hoy por hoy somos todos jugadores, ya incluso forma parte de nuestra cultura. Pero, ¿qué hace que un videojuego forme parte de nuestra cultura? ¿Por qué es cultura? Porque transmite, es como si fuera... Siempre nos comparan con la industria del software y nosotros tenemos nuestra gran pata y fundamental en la parte audiovisual. Nuestros hermanos mayores para mí son más bien la industria del cine. Y el cine por sí también es una industria cultural. Por añadidura también nosotros pasamos a ser una industria cultural. Transmitimos, comunicamos nuestra forma de ser mediante una herramienta tecnológica, transmitimos comportamiento y la cultura propia de cada región en donde se desarrolla un juego. Aunque siempre se va a un mercado globalizado, uno puede comunicar culturalmente de su sitio, ¿no? Este juego se creó en Rusia en la década del 80 y todavía lo seguimos jugando. Pero no nos vayamos tan lejos. En Córdoba hay gente que se dedica a la realización de videojuegos y así como el Tetris, los comercializa en todo el mundo. Pero, ¿desde cuándo se hacen videojuegos en Córdoba? Bien, acá en Córdoba esta industria de los videojuegos está, yo diría, en ebullición en este momento por la cantidad de desarrolladores que están empezando a salir a la luz. Hace unos 6 años existía el desarrollo de videojuegos en Córdoba, pero estaban como muy aislados, un par de empresas por acá, algún desarrollador por otro lado, generalmente haciendo desarrollos para afuera.
en modo de freelance, y no había mucha comunicación entre todos los actores. Luego, con la aparición de distintos eventos, aparición de la carrera, aparición de varios cursos y sobre todo mucha atención que se le empezó a dar en los medios y sobre todo desde la parte oficial del gobierno y demás, se ha ido generando como un vínculo, y hoy diría que desde hace 2 años que existe una comunidad de desarrolladores en Córdoba, sobre todo también impulsada por cosas como la Global Game Jam, que es un evento importantísimo acá en Córdoba, es el más grande de todo el país, donde se reúnen chicos y desarrolladores con ganas de producir un juego en muy corto tiempo. Y hay mucha gente que da su primer paso allí y se conoce con otros desarrolladores que hace años que están en la industria y van aprendiendo y se dan dando cuenta que hay gente que hace videojuegos en Córdoba. Además de eso, existen otros eventos, sobre todo, o sea, de distinta magnitud. Otro evento importante es la EVA de Córdoba, que es uno de los principales eventos en Argentina. Es la EVA, que se da en Buenos Aires, tiene su sede también en Córdoba, en la cual desde hace 2 años que son donde se presenta el desarrollo local en este momento, donde desarrolladores muestran sus juegos, se hacen charlas, talleres, hay entrega de premios y demás. También existen otros eventos ya un poco mezclados entre lo que es el desarrollo y el consumo de los videojuegos, como por ejemplo Exhibico, que se hizo hace 2 años, en el cual se presentan los juegos de gran consumo en el mercado, orientados al público gamer, o sea, los que juegan en consolas o en PC, juegos como por ejemplo el FIFA y demás. Pero también tiene su parte para desarrolladores, donde hay un espacio de muestra, de exhibición, donde los distintos equipos de distinto tamaño presentan sus juegos. También existen otros eventos como por ejemplo la Game World Jam, InDev, distintos tipos de Game Jam destinadas también a esto de reunirse y vernos la cara, conocernos y ayudar sobre todo a los que están empezando y los que están ya con un desarrollo más avanzado de ir perfeccionándose y profesionalizándose en esta industria. Como vimos en el principio, Mario Bros no es lo mismo sin su música. La música es parte de la experiencia del videojuego. En Córdoba, además de desarrollarse videojuegos, hay también profesionales que se dedican a la producción de música para estos. 4 músicos nos van a contar su experiencia sobre cómo es hacer música para videojuegos aquí en Córdoba. La Orquesta Ostrich es una orquesta dedicada a la grabación de música original para videojuegos y cine principalmente, también abierto a la producción de música original para medios audiovisuales. Nos enfocamos mucho en videojuegos porque es la industria en la que más inserto estoy y donde es más fácil para mí hacer foco de cómo se deben llevar adelante las producciones del cuerpo de la Orquesta Ostrich. Empezó a fines del 2014 con esta idea porque con un amigo de Buenos Aires que también compone música de videojuegos y ambos también somos fanáticos de la música de cine y demás, siempre quisimos que, como muchos compositores, que nuestra música se grabe con una orquesta de verdad.
El proceso de hacer música y videojuegos varía dependiendo del juego, del cliente, de si el juego es grande, chico, mediano, de qué esté buscando el cliente, los tiempos que hayan también, porque a veces hay juegos chicos donde nos dicen, bueno, necesitamos terminarlo para la semana que viene porque queremos entregarlo en no sé dónde. Lo primero es charlar con el cliente para entender cómo es, cuál es el concepto de juego que tiene en mente el cliente, qué quiere lograr, qué quiere de la música, qué espera. Y a partir de ahí idealmente sería tener un GDD, que es un documento de diseño de juego, a donde especifica todo lo que va a hacer falta, cómo va a ser el juego y demás. Eso se hace cuando el juego no está realizado. Es toda la proyección de cómo se va a hacer el juego. Lo ideal es tener esa parte, pero de sonido para nosotros y ya resuelto de parte del cliente y poder entender mejor con referencias, con imágenes o con lo que sea de qué quieren para el juego. Nos envían todo ese material. Nosotros nos sentamos con Melissa a analizar el juego, a ver, probarlo y muchas veces arrancamos desde la música a conceptualizar el sonido. Pero una vez que establecemos un concepto sonoro entre Melissa y yo, ya empezamos a trabajar cada uno en su área y enviándonos lo que va haciendo cada uno para que todo esté manejado en un mismo universo conceptual, ¿no? Un efecto sonoro es un sonido producido, creado artificialmente. Trabajo con sonidos naturales y artificiales y bueno, ni hablar de la parte de voces. Yo creo sonidos a partir de, por ejemplo, quiero recrear a una criatura, lo que sea, digamos, artificialmente, lo puedo hacer mediante mi voz o con procesos y también con partes, digamos, sonidos naturales, ¿no? De la misma naturaleza, animales. También uso en los ambientes, pero básicamente es eso. Y bueno, trabajo mucho con el Foley. Por ejemplo, estoy en mi casa y me toca una situación donde tengo que hacer un sonido de algo que no tengo ahí a mano. Entonces, ¿cómo podría a nivel creativo hacerlo con objetos cotidianos? Un ejemplo que siempre doy es cuando estuvimos haciendo un juego de Devils, que en un momento había un murciélago. Y el aleteo del murciélago lo hice con un paraguas. O sea, un paraguas, abriendo y cerrando el paraguas, bueno, después con procesos y eso quedó un aleteo. Así que es básicamente la creatividad, digamos, de ver cómo hacer sonar algo que no tenés a mano y, bueno, y si no, cómo grabarlo, dónde grabarlo para tenerlo, digamos, hacer el sonido original en bruto. Tanto en un videojuego como en una película, como cualquier radio audiovisual, es muy importante porque es todo, digamos, lo que suena, digamos, la parte de la banda sonora detrás de la música, ¿no? Está la banda, digamos, música, voces y la parte de efectos. Así que es como recrear todo un mundo ya sea fantástico o no, porque hay videojuegos que puede ser realista, pero es muy importante darle la estética que uno quiere lograr. Trabajo en mi casa, pero suelo utilizar muchos sonidos grabados de otros trabajos. Por ejemplo, yo trabajo mucho en el cine, entonces por ahí lo que me pasó en este juego ahora Blue Rider de los chicos Ravegan, que en una parte había una cascada. Y digo, ok, tengo una cascada, ¿dónde grabo una cascada? Y a veces está bueno tener tu propio material, no usar una librería de eso. En ese caso digo, voy a tener que usar una librería, ¿por qué no? Pero me acordé que estuve grabando un documental en Iguazú y tenía justamente de mi propia librería todo el sonido de los distintos saltos de ahí, así que en el juego Blue Rider suenan las cataratas del Iguazú, por ejemplo. En la industria de videojuegos
se da un fenómeno muy importante, que es un fenómeno reciente, y es el trabajo a distancia gracias a Internet. Muchos juegos hoy en día se desarrollan en equipos donde las personas están en diferentes partes del mundo. Y por suerte esas son experiencias que nos tocan vivir a nosotros también en lo que hacemos, y está buenísimo. Trabajar con gente que esté tan lejos y que también se note la diferencia cultural es algo muy enriquecedor, y también permite que uno conozca otras realidades y cómo se trabaja en otras partes del mundo. Así como también hemos tenido posibilidad de trabajar con gente de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, algo de México, y sí acá de Argentina con gente de Buenos Aires también. Para componer yo trabajo con controladores MIDI y con la computadora. Uso todos instrumentos virtuales. A veces, si es necesario o si el tema lo requiere, puedo meter una guitarra o alguna voz o lo que haga falta, pero principalmente trabajo con la computadora. Tengo mi propio estudio, es un home studio donde ahí trabajo y produzco todo. Y he trabajado también en Groovers Studio hasta el año pasado, que era un estudio un poco más grande también donde hacíamos música de videojuegos. La industria de música de videojuegos en Córdoba es, dentro de todo, bastante reciente, al igual que el desarrollo de videojuegos en Córdoba. Lo que tiene de positivo hoy en día es que al existir internet el mundo es mucho más chico, entonces hay muchas más posibilidades de comunicarse con alguien en China que esté necesitando algo y vos seas la persona justa. Ahora, lo que tiene de negativo es que también está abierto para todo el mundo, entonces hay mucha más competencia, digamos. O sea, hay mucha más gente haciendo lo mismo. Y eso, bueno, obviamente dificulta que uno se posicione dentro del mercado laboral. Pero me parece fantástico, me parece muy bueno que desde Córdoba, que por ahí nos parece un lugar un poco perdido en lo que es el mapa mundial, uno pueda desarrollar algo de la misma calidad que se puede desarrollar en otros lados y que sirva para otros juegos, para otros proyectos, para otros estudios. Yo personalmente no he trabajado para nada internacional, pero sí conozco muchos desarrolladores y músicos que sí lo han hecho y me parece fantástico. La música en videojuegos es tan importante como la visual, como la programación. Eso es lo fascinante de los videojuegos, que todas las partes son, a mi parecer, igual de importantes, porque todos suman a la experiencia de jugar un videojuego. Un videojuego sin música, sin sonido, no es lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar sonidos, desde nuestra voz a los sonidos ambientales, y todo eso hacen a la experiencia que vivimos. No es lo mismo estar parados en el medio de un bosque y escuchando el viento que susurra por los árboles, que no escuchar nada. Entonces la música es fundamental para la experiencia, para el sentimiento que se quiere transmitir, tanto como las visuales.
Empiezo a producir música para videojuegos a partir de que me cruzo con la palabra chiptune en un flyer de un amigo que tocaba, y siempre me llama la atención buscar, digamos, cuando me encuentro con un nombre nuevo de un género de música, me gusta saber de qué consiste. Después, si me sigue interesando, sigo en la corriente, o si no, no, digamos, ahí elijo, pero me gusta saber de qué trata. Empecé a buscar qué se trataba eso, y me encontré que era el tipo de música generada a partir de un chip de una consola de videojuego, que vendría a ser la música que escuchabas en un Family, o que vienen a ser los 8 bits, o ese tipo de música, y veo que se podía generar a partir de Game Boys. Conseguí un Game Boy, me compré un flashcard, le metí un par de ROM, que son como los software para hacer ese tipo de música, y empecé a jugar con eso. Buscando por internet me entero de que había una Game Jam en Villa María y que podía participar también de manera online. Me inscribí y ahí hice como no había nadie que quisiera participar de manera online haciendo el juego, pero yo hacer, digamos, la música, ahí estaba participando con Marian Moises, terminamos nosotros haciendo el juego y haciendo la música, digamos, y eso fue como el primer acercamiento a esa movida. Después de ahí me enteré de un evento en el Sheraton de tecnología en general y que también estaba involucrado con el arte, y ahí conocí a digamos, algunos de los que son de 3OGS, de ese estudio de videojuegos, y ahí contactamos y como que salió un poco como un primer acercamiento, que de ahí se hicieron algunos demos, digamos, de música que al final no quedaron, pero como que se empezó a generar un vínculo con toda la movida o la comunidad del desarrollo de videojuegos. Cuando hice mi primer videojuego fue a manera, bueno, a mí me gusta siempre como ir experimentando y viendo qué tan difícil es, digamos, cuando me pongo un objetivo me gusta ver si lo logro. Y me bajé un programa que se llama Construct 2 y empecé ahí a ver algunos tutoriales, digamos, alguna información, y lo empecé como a transformar para hacer una idea, digamos, que propia en cierto punto, utilizando esos datos. Y es un juego que, digamos, yo lo que hago es música de ciencia ficción en un proyecto en el cual se proyecta un cortometraje y se va musicalizando en vivo. El videojuego trata sobre la misma temática que el cortometraje, que es una nave espacial pasando a partir de diferentes situaciones. Y el videojuego, el primero que hice, consistía en eso, una nave espacial, que es la misma que el corto, que va bajando y se tiene que ir trabando en meteoritos. Y digamos, mientras más tiempo vos te quedes trabado entre los meteoritos que van subiendo sin que toques el piso o el techo, vas sumando puntos. Si tocas el piso o el techo porque el meteorito te subió o porque te caíste, perdes. Utilizo para componer octapads, que son estos instrumentos. Utilizo la computadora, que digamos, toco sonidos a partir de un teclado o un controlador, y por ahí puedo llegar a meter alguna voz y transformarla, o usar la guitarra, digamos, todos los instrumentos que tenga manos y me sirve en ese momento, lo utilizo, digamos.
Claramente la música hace a la experiencia del videojuego. Producir música para videojuegos es por supuesto un proceso creativo y como toda obra necesita ser registrada. Reconocer la tarea del músico es muy importante. Pero particularmente en la industria del videojuego, ¿cómo se hace ese registro? Con respecto al registro, en este momento en SADAIC, que es quien se encarga de registrar y resguardar las obras, todavía hay una laguna ahí que no pueden resolver en cuanto a la música de videojuegos. Entonces, en mi experiencia personal, lo que yo he hecho ha sido hablar con el desarrollador, con el estudio y ponerse de acuerdo en los términos. Porque hay muchas maneras de ofrecer el servicio de música. Uno puede vender su música y decirle, bueno, esto es, te entrego este paquetito, este producto, ahora es tuyo, vos lo manejas, yo sigo reteniendo los derechos de autoría, o sea, esta música sigue siendo mía porque yo la compuse, pero vos la utilizás en el juego y yo no lo voy a utilizar en ninguna otra cosa. O se puede firmar un contrato que diga, bueno, yo te doy la música, pero yo también la puedo vender y la ganancia queda para mí o la ganancia la dividimos. Hay muchas formas de hacerlo y eso es parte de lo que se habla con el desarrollador o con el estudio que te propone el trabajo en el momento de empezar a trabajar. Si bien en Argentina y en Latinoamérica la industria, la producción de videojuegos y por supuesto su música está en crecimiento, este mercado parece siempre apuntar hacia el norte. ¿Qué hace falta en la región para que esta industria se consolide? En la industria de videojuegos, en la parte de música, respecto de capacitaciones y demás, acá hace falta bastante. Sobre todo gente con experiencia y sobre todo gente con experiencia y profesionales de industrias ya más desarrolladas, porque muchos de los que estamos trabajando, sobre todo acá en Argentina, somos autoformados, no tuvimos a nadie que se dedique a esto con quien ir a aprender, o por lo menos la mayoría que yo conozco. Entonces, haría falta acá, si pudiéramos tener la posibilidad de tener gente que está en la industria grande a dar capacitaciones, charlas, eso sería excelente. Al mismo tiempo nosotros tenemos posibilidades de ir a esos lugares a capacitarnos, a ver cómo funciona mejor y poder traer y impartirlo acá también estaría buenísimo. En cuestión de presupuesto para el desarrollo de videojuegos, la música en la torta de presupuesto es así infinita. Entonces, imagínense la cantidad, o sea, el nivel de producción que tiene que alcanzar un juego para que el presupuesto de la música sea lo suficientemente grande y poder cubrir, grabar un estudio con músicos y lo que es la mezcla, de postproducción y todo lo que lleva la cadena de producción de música. Entonces, bueno, falta un poco de eso que yo creo que va a llegar con el tiempo a medida que la industria crezca, que está creciendo muy bien. La música, como ya se dijo, es parte esencial de todo videojuego. Te puede hacer emocionar, te puede hacer reír, te puede hacer temblar de miedo. Sin una buena música el juego pierde mucha emoción, pierde su otra mitad. Pero en cambio con una buena banda de sonido, con un buen soundtrack, la experiencia, el juego puede ser algo único, puede ser algo épico.
En la actualidad todo el mundo consume algún tipo de videojuegos, ya se rompió con esa idea de que los juegos eran solo para chicos, como aquella época cuando se comercializaron las primeras consolas o salían los juegos en las máquinas de arcade. Hoy hablamos de un público más hardcore, cuando con todo esto, evolución de los videojuegos, viene aparejado también una evolución del propio jugador, ¿no? El hardcore gamer ya es un público veinteañero, principio de los 30. Tenemos hoy un público de cualquier edad que consume algún tipo de videojuegos. Con la aparición de los dispositivos móviles, los celulares, tablets y demás, obviamente ya empezaron a aparecer videojuegos para cualquier tipo de gusto, género, edad. Puede decir que hoy por hoy somos todos jugadores, ya incluso forma parte de nuestra cultura. Pero, ¿qué hace que un videojuego forme parte de nuestra cultura? Gente que se dedica a la realización de videojuegos y así como el Tetris, los comercializa en todo el mundo. Pero, ¿desde cuándo se hacen videojuegos en Córdoba? Bien, acá en Córdoba esta industria de los videojuegos está, yo diría, en ebullición en este momento por la cantidad de desarrolladores que están empezando a salir a la luz. Hace unos 6 años existía el desarrollo de videojuegos en Córdoba, pero estaban como muy aislados, un par de empresas por acá, algún desarrollador por otro lado, generalmente haciendo desarrollos para afuera, en modo de freelance. Y no había mucha comunicación entre todos los actores. Luego, con la aparición de distintos eventos, aparición de la carrera, aparición de varios cursos y sobre todo mucha atención que se le empezó a dar en los medios y sobre todo desde la parte oficial del gobierno y demás, se ha ido generando como un vínculo, y hoy diría que desde hace 2 años que existe una comunidad de desarrolladores en Córdoba. Sobre todo también impulsada por cosas como para videojuegos en Córdoba. ¿Por qué es cultura? Porque transmite, es como si fuera... Siempre nos comparan con la industria del software, y nosotros tenemos nuestra gran pata y fundamental en la parte audiovisual. Nuestros hermanos mayores para mí son más bien la industria del cine, y el cine por sí también es una industria cultural. Por añadidura también nosotros pasamos a ser una industria cultural. Transmitimos, comunicamos nuestra forma de ser mediante una herramienta tecnológica, transmitimos comportamiento y la cultura propia de cada región en donde se desarrolla un juego. Aunque siempre se va a un mercado globalizado, uno puede comunicar culturalmente de su sitio, ¿no? Este juego se creó en Rusia en la década del 80 y todavía lo seguimos jugando. Pero no nos vayamos tan lejos. En Córdoba hay
Un videojuego es una actividad natural del ser humano, es una actividad que en parte nos distrae, nos aleja del mundo real y bueno, sí, claro, nos traslada a otro universo, a otra realidad con sus reglas, en donde somos otros o donde tenemos otros poderes y podemos hacer las cosas sin ningún tipo de consecuencia. Hay algo sumamente importante dentro de un videojuego y es su música. ¿Se imaginan, por ejemplo, Mario Bros sin su música? No, claramente. La música es fundamental para la experiencia en el juego. Este es un documental sobre la producción de música